Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional advierte de una subida más sostenida y persistente en la inflación en Estados Unidos que podría requerir, dice, un endurecimiento de la política monetaria más pronto de lo anticipado. El organismo se cuela así en ese acalorado debate de la Reserva Federal justo en la previa a conocer las actas de la última reunión del organismo. 2/3 de los operadores encuestados hoy por UBS dan por hecho además que habrá subida de tipos en 2023. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unos futuros que se han ido poco a poco animando durante la sesión europea y que vienen en positivo y apuntando hasta ahora a nuevos máximos históricos en el Nasdaq y probablemente en el S&P 500 de cara a la apertura, con los inversores que siguen manteniendo confianza plena en la recuperación económica pese a las dudas recientes del día de ayer, con esa desaceleración que avanzaban los PMIs y que aguardan además ya impacientes a las actas de la Fed en la búsqueda de mensajes más claros o pistas más certeras sobre ese debate en torno a la inflación y al tapering. Hasta ahora, y pese al giro más hawkish que vimos precisamente en aquella reunión en el organismo, la mayoría de oficiales han seguido con Jerome Powell a la cabeza tratando de aferrarse a ese mantra de que la subida de precios es solo transitoria o temporal, pero no todo el mundo lo tiene tan claro como advierte hoy, por ejemplo, el mismo Fondo Monetario Internacional. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, advierte de un riesgo creciente de que veamos una subida de la inflación más sostenida y persistente y que quizás pueda terminar por forzar a la Fed a endurecer la política monetaria antes de lo esperado, a iniciar la retirada del tapering de las compras de bonos o a subir los tipos de interés. Eso sí, ha pedido cautela y tranquilidad a los bancos centrales y no sobrereaccionar a una subida, de momento sí que dice temporal, de los precios, aunque la ve más sostenida en el medio plazo y que podría lógicamente terminar por presionar al organismo y evidentemente a otros bancos centrales. Un mensaje que llega precisamente en la previa a las últimas actas, como decíamos, de esa reunión de la Reserva Federal y que sin duda van a ser también un catalizador importante para ver cómo fue ese debate a nivel interno, precisamente con el giro hacia un tono más hawkish por primera vez en el organismo y también, en este caso, con ese tapering que dio por abierto el debate Jerome Powell en la rueda de prensa posterior. 2/3 de los encuestados hoy por UBS creen de hecho que la Fed, con convencimiento pleno, subirá los tipos en el año 2023. Añade ese informe que la inflación, las variantes del COVID y los elevados niveles de deuda son las mayores preocupaciones en estos momentos de los operadores. Sin embargo, de momento los rendimientos de los bonos siguen relajándose, siguen estables y siguen de momento pues rebajando esas expectativas de inflación y expectativas de subidas de tipos de interés frente a precisamente lo que reflejan los datos económicos. Estamos viendo cómo el rendimiento del bono a 10 años pues ha prolongado hoy relajación después de la debilidad o desaceleración, mejor dicho, que anticiparon ayer los PMIs, tanto el compuesto como el de servicios. En este caso, esta mañana, de hecho, ese rendimiento del bono a 10 años ha llegado a tocar mínimos desde finales del mes de febrero en el 1,34%. Hasta ahora está en el 1,35%, ha borrado un poquito caídas, aunque sigue, como decíamos, bastante estable a la espera precisamente de las actas de la última cita de la Reserva Federal. Mientras tanto, los inversores siguen mirando con recelo a la oleada y presión vendedora del sector tecnológico en China y con el miedo a que se extienda a otras regiones después de que las autoridades chinas hayan puesto recientemente el foco en gigantes del sector ante el incumplimiento de normas de competencia y de uso de datos privados y con endurecimiento de las reglas para poder salir a bolsa, especialmente en el extranjero y de manera sobre todo crítica en Estados Unidos. Un mayor control en el fondo tras las medidas adoptadas contra el conocido como el Uber chino Didi y que provocaron ayer fuertes caídas en su cotización en Wall Street de más de un 17%. Hoy de momento está cayendo, como enseguida veremos también en premarket, después de que el gobierno haya precisamente
sacado a esta app de WeChat y de Alipay para nuevos usuarios en un nuevo desafío de Pekín contra la compañía. Y otro movimiento, además, que han anunciado los reguladores chinos esta mañana, la imposición de una multa de 500.000 yuanes a Alibaba y a Tencent por violar las leyes de competencia, según han confirmado medios chinos. La oleada de presión vendedora del sector tecnológico en China alcanza ya los 823.000 millones de dólares. Desde el pico marcado en el mes de febrero, el principal índice tecnológico del Hansen de Hong Kong acumuló una caída del 31% desde entonces, con analistas además advirtiendo que esa oleada de ventas puede continuar y quizás extenderte a otras regiones, pese a que de momento el Nasdaq ayer conseguía cerrar finalmente nuevos máximos históricos, hoy apunta de hecho a esos niveles también en la apertura, pero con muchos analistas quizás temiendo que se pueda estar formando una burbuja. Como decíamos, futuros de momento apuntando a apertura positiva a la espera de las actas de la Fed, los del S&P 500 0,2% arriba, los del Dow Jones Industriales un 0,09 y más de medio punto porcentual suben ya los del tecnológico Nasdaq. El rendimiento del bono estable en el 1,35% y el dólar index, el termómetro sin duda de los mercados, se está moviendo a esta hora pues con caídas del menos 0,06% en las 92,45 unidades. Y acompaña a la renta variable el petróleo con fuertes subidas en el día de hoy, en este caso tras la fuerte caída que vimos en el tramo final de ayer, después de tocar máximos desde noviembre de 2004, en este caso desde 2014, en 6 años, por la volatilidad generada por la crisis abierta en la OPEP y aliados, después del fracaso de esas reuniones para alcanzar un acuerdo para aumentar la producción. Y hoy además el precio del petróleo impulsado por escalada de tensiones geopolíticas en Siria, después de que 2 ataques con cohetes hayan causado, uno en Siria, otro en Irak, en este caso daños en 2 bases de Estados Unidos, 3 soldados heridos y también cerca de unas instalaciones también de petróleo en el este de Siria. Ataques que han provocado pues también un impulso del crudo que está subiendo más de $1 intradía. Las dos referencias, el crudo americano sube un 1,88% hasta ahora, $74,75 por barril, un 1,8% se anota el Brent, el de referencia en Europa, en los $75,86. En el plano corporativo, precisamente estamos muy pendientes de las compañías petroleras que están de momento subiendo en premarket. Devon Energy, Occidental Petroleum, Marathon Oil o Chevron están cotizando con subidas en el entorno del 1,7 y el 3% en premarket, gracias a la subida, como decíamos, de los precios del crudo que estamos viendo ante esa escalada de tensiones geopolíticas con esos ataques a bases norteamericanas en Siria y también en Irak. Miramos también a Didi, como decíamos previamente, después de que la app china de servicio de transporte compartido haya sido sacada por las autoridades chinas de las apps WeChat y Alipay para nuevos usuarios en un nuevo desafío de Pekín contra la compañía. Una noticia que ha avanzado la CNBC. Están cayendo las acciones de Didi un 4,4%. Ayer perdieron más de un 17%. Google, Oracle e IBM se han colado entre los pretendientes del contrato en la nube del Pentágono por $10.000 millones tras la cancelación de la adjudicación a Microsoft. Después de esa demanda de Amazon, surgen nuevos competidores para tratar de hacerse con ese mega contrato en la nube del Departamento de Justicia y de Defensa norteamericano por $10.000 millones. Buenas noticias para las criptodivisas en cuanto a volúmenes de operaciones. Visa ha informado que las transacciones con criptodivisas con sus tarjetas han superado los $1.000 millones en la primera mitad de 2021. Muy atentos nuevamente a los bancos que podrían extender ventas, en este caso ante las caídas que estamos viendo de nuevo para los rendimientos de los bonos en mínimos desde febrero, lo que sin duda puede también afectar a la cotización de los bancos como JP Morgan o Goldman Sachs, que se están moviendo de momento con caídas pero moderadas, de entre 1 y 2 décimas en movimientos de preapertura. Y otros 2 movimientos, en este caso hablamos de recomendaciones. Las acciones de la compañía solar Sunnova Energy están subiendo más de un 3% después de que Raymond James haya subido su recomendación hasta compra fuerte desde sobreponderar, y las acciones de Whirlpool están subiendo un punto porcentual después de que JP Morgan haya incluido a la compañía en su lista de valores preferidos. ¡Feliz sesión!